Good afternoon, students. Soy su profesor de inglés, Darío, y esta clase se va a tratar sobre algo llamado prefix and suffix, prefijos y sufijos. Ahora, entonces, una parte importante del idioma inglés. Muchas de las palabras del idioma están construidas a partir de sufijos y prefijos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos dos y cómo se utiliza en el inglés para armar nuestras propias palabras. Entonces, antes de armar palabras, en inglés hay algo llamado word root. Word root, como dice acá, is the simplest form of a word. The simplest form of a word. La forma más simple de una palabra, la forma más chica, más pequeña, y que a partir de ella vienen varias palabras más. Entonces, para utilizar sufijos y prefijos, que es la clase de hoy día, primero se tiene que entender qué es lo que es una palabra raíz. A eso se refiere con word root, y tal como acá aparece en la imagen. Entonces acá hay un ejemplo de a word root que es extra, ya que tiene que ver con algo que es además, que es adicional. Entonces el word root extra se le puede agregar otras cosas, por ejemplo ordinary, que es común y corriente, entonces puede ser extraordinary. Lo mismo pasa con extraterrestrial. Entonces todo eso partió a partir de la raíz, de la palabra raíz, de word root, en este caso que es extra. Entonces acá abajo hay varias más, está bio. Entonces a bio, por ejemplo, yo puedo agregarle otras palabras más, por ejemplo biomechanical, biology, biometrics, etc. Right? Entonces después viene dictation, dictation, dictionary, alright. Diction también, cuando una persona tiene buena dicción. Después está path, después telly, etc. Entonces, como les decía, antes de revisar lo que son las sufijos y prefijos en inglés, primero se tienen que recordar cuáles son las raíces de una palabra. Las raíces de una palabra muchas veces nos van a dar el significado de una palabra en caso de que no la sepamos. Entonces todo parte por una palabra raíz. A esta palabra raíz se le agregan cosas. ¿Qué cosas? Esa es la clase de hoy día. Esa es la clase sobre prefijos y sufijos. Entonces, vamos con los prefijos primero que todo. A prefix, it is a letter. A letter or a group of letters that we add, que añadimos. ¿Dónde? To the beginning of a word. Al principio de una palabra. Alright, son letras que agregamos, ¿cierto? Al principio de una palabra. Entonces, prefixes van antes. Entonces, prefixes change, very important. Change the meaning of words. ¿Cambia qué cosa? El significado o los significados de palabras. Entonces, son letritas que se le agregan antes de una palabra y que además cambian el significado de una palabra. Alright? Cambian el significado. So over here we have some examples. For example, the prefix an, an, or u and n can mean not, or remove, or opposite. Es el significado de an. So adding an to the word happy, ustedes saben lo que significa happy, gives you the word unhappy, which means not happy. Entonces, como habíamos dicho, cambia el significado de una palabra el prefijo. Lo cambia. Entonces, por ejemplo, el prefijo un, que es an en English, se lo añadimos a un adjetivo, en este caso happy. Y como significa o lo contrario, happy se transforma en unhappy, que significa not happy, right? As the picture suggests, alright? Que en este caso fue de aquí para allá. Ok, entonces esa es la manera de ocupar prefijos en inglés. Hay varios tipos de prefijos, acá hay otro más.
un and re or re are the two most common prefixes in the English language. Muy comunes, the most common, los más comunes. Re means again or back, such as in the words rethink, ahí tenemos rethink, redo and repay. Alright? Entonces, el que vimos anteriormente, an and re, son las más comunes en el idioma inglés. Entonces, re, primero que todo ya habíamos visto an, que era lo contrario. Re means again, se refiere a otra vez, algo que vuelve a suceder. Entonces se lo podemos agregar a varios verbos. De hecho, a cualquier verbo en inglés se lo podemos agregar. Y aquí hay ejemplos, por ejemplo, rethink, que es repensar, redo, que es rehacer, and repay, que es volver a pagar, repagar. Entonces acá tenemos rethink in context. It is a very used word in English. It is a very used concept in English, the concept of rethink. Because it means to think again. When you do something, when you make a decision, sometimes you have to think twice. Alright? So that is about prefixes. And here we have the most common prefixes in the English language. We have non, an, im, in, il, and er, which mean not or the opposite. For example, nonsense. Nonsense, primero que todo hay que referirse a la palabra sense. Sense tiene que ver con algo que tenga que ver con el sentido común. ¿Ya? ¿Cómo podríamos poner nonsense in context? Vamos a ocupar acá los de nota un ratito. Okay, so nonsense. He was so drunk. All he talked was nonsense. Okay, he was so drunk. Estaba tan ebrio. All he talked was nonsense. Alright. Then we have unhappy. If she leaves me, I will be very unhappy. Alright. So over here we have unhappy in context, which is the opposite of happy. If she leaves me, se me deja, I will be very unhappy. Next one is re, which, as we talked about before, meant again or back. Alright? So for example, we have the word revisit, revisar, and replay. Replay vendría siendo una palabra que no tendría mucha traducción en español. Porque play, ustedes saben que tiene más de un significado. Puede ser jugar, o por ejemplo si ponemos un disco o un video, saben que eso significa ponerle play. Y cuando terminan los videos en YouTube, por ejemplo, hay un botoncito que tiene un círculo, right? Y ese círculo significa replay, volver a reproducir el video. So for example, the video was so good that I had to press replay many times. A mí me ha pasado a veces que el video es tan bueno que tengo que volver a reproducirlo varias veces. So re has to do with again. Miss has to do with wrongly or not. Cuando algo ocurre o cuando algo se hace de forma errónea o no se hace. For example, the word misunderstand. Misunderstand. Primero que todo tenemos ahí la raíz. Understand. Entonces understand saben que es entender. Entonces cuando ocurre misunderstandings, cuando no se entiende algo de manera correcta. We had an argument, por ejemplo. Tuvimos una discusión. Because he misunderstood my opinion. Ya que suele pasar. Que se arman discusiones porque una persona entendió mal. In this case, my opinion. Alright?
misunderstood. D has to do with reverse, remove, or out of. Reverse, remove, or out of. For example, distraction. Distraction comes with construction, right? We will talk about that in a minute. Department, out of the apartment, etc., right? Then we have co, come, or con, which is with or together. We have construct, computer, right? Communication, etc. Then we have dis, diff, or d, which is a separation, away, apart, two ways. Disease, dissect, dissect. All right, different, differentiation, etc. So all of those prefixes are used in English to expand ideas, to expand information. Y la manera de ocuparlos, como ya dijimos, primero tomamos una palabra raíz y le agregamos algún prefijo para modificarla, porque, como habíamos dicho anteriormente, ¿dónde está? Acá. Prefixes change the meaning of words. Alright? Esa es la función que tienen, modificar los significados de las palabras. Alright? Porque, por ejemplo, si yo le sacara el construct y le pusiera this en vez de con, cambia mucho el significado. ¿Se fijan? Distraction, construction, dos ideas completamente opuestas. Alright, entonces esa es la forma de utilizar prefijos. Alright, ¿qué pasa con los sufijos? Well, es un caso más o menos distinto. A suffix is a letter, también tal como prefijos, or a group of letters, tal como prefijo, added, en este caso, at the end of the word. At the end of the word, to the end of the word. Alright? Suffixes are commonly used to show the part of speech of a word. Ya, entonces primero, los sufijos van al final de una palabra y también se utilizan para mostrar qué contenido gramatical tiene una palabra. Ya, nosotros hemos utilizado sufijo a lo largo de nuestra educación. Por ejemplo, tenemos un verbo, ya tenemos el verbo talk. ¿Y qué pasa si ese verbo está en pasado? Se le agrega un sufijo, ¿cierto? Talked. ¿Qué pasa si ese verbo está en tercera persona, en presente simple? Bueno, she talks loudly. Alright. Entonces aquí se le agregó otro sufijo. Si fijan, los sufijos van al final y muestran qué gramática tiene esa palabra. Porque si fijan, tenemos la palabra talk, que es la palabra raíz en este caso. Tenemos la palabra talk. Y bueno, después de eso se le agregan otras palabras, otras letras, para mostrar gramática, ¿ok? Grammar. Entonces, sufijos no cambian el significado de una palabra, alright? They don't change. They don't change the meaning of a word completely. They show the grammar behind the word. Ok, entonces no cambian el significado de una palabra y solamente muestran la gramática que tiene esa palabra. ¿Qué gramática se le aplica a la palabra raíz? Alright. So over here we have some examples. Adding ion. Over here. Ahí se me escapó. Ahí está. Adding ion to the verb act give us action. The noun of the word. The noun of the word. La forma sustantiva del verbo. Entonces le agregamos ion al verbo act y tenemos action. Tenemos un verbo act, le agregamos ion y tenemos action. Alright? Entonces, ese es un ejemplo de que los sufijos se basan básicamente en gramática. Gramaticalmente se modifican las palabras con sufijos.
Entonces, además, suffixes also tell us the verb tense of words, whether the words are plural or singular. Entonces, modifica la gramática detrás de la palabra raíz, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, some common suffixes are er, que tiene que ver con comparativos, er, for example, the cathedral is bigger, aquí lo voy a poner en mayúscula, bigger than the church, la catedral es más grande que la iglesia. S's, la S. La S ustedes ya saben, tiene que ver con tercera persona en presente simple. Tercera persona. She talks loudly every time. Ella siempre habla fuerte. She talks loudly. Ahí tenemos otro sufijo. Y es. Cuando se habla de plural también puede ser. ¿Qué pasa si la palabra ya termina en S? No le puedo agregar otra S. Por ejemplo, una palabra que termine con S. O no necesariamente con S. Tenemos la palabra church. Ahí mismo está. Church. Si tenemos más de una, yo no puedo poner church. Right? Es imposible. Entonces se le agrega ES. The colonial churches are beautiful. Alright. The colonial churches. ¿Por qué ES? Porque yo no puedo decir church. Right? Lo mismo que pasa con orange. ¿Ya? I have many oranges in the table. I know what on the table. I have many oranges. ¿Por qué oranges? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué otra sílaba? Porque no se puede decir orange. Right? It's impossible. Después tenemos ed, ya, para los verbos regulares en pasado. I walked a lot last night. Ya. Ahí está. I walked. Todos, si se fijan, tiene que ver con gramática. Ya. ING, ustedes ya saben. Presente continuo, pasado continuo, futuro continuo. Ocupamos una con presente continuo. I am talking and you are listening. Alright. Y por último, el why, que tiene que ver con adverbios. Todo el rato hay. Juanita is talking softly. Alright. Está hablando suavemente. Ya no es la misma persona que habla fuerte todo el rato, es otra persona, es Juanita. Juanita is talking softly. Entonces, todos los sufijos que se le agregan a las palabras que acá tengo en mayúscula, como habíamos dicho anteriormente, tratan de gramática, principalmente gramática. Acá tenemos un ejemplo bastante claro sobre lo que habíamos visto anteriormente. Acá está la palabra raíz, comfort, comodidad. Acá se le añade un prefijo, así como pasa un repaso, se le añade un prefijo que es an, que ya dijimos que era lo opuesto, lo contrario. Tenemos uncomfort, ya vamos bien hasta ahí. Uncomfort, lo opuesto a comodidad, incomodidad. Y el sufijo able, ahí terminó como uncomfortable, que es incómodo. Entonces, modifican los prefijos, sufijos me muestran qué parte gramatical tiene esa palabra. Alright. Acá hay varios ejemplos sobre sufijos. Er or, one who or showing a comparison. Teacher, faster, etc. Able, evil, capable of being, capaz de ser, unforgettable, inolvidable, credible, creíble. D or ed, past tense. Or having the quality of, loved, por ejemplo. ING, ya gerundio, ustedes saben, ¿cierto? Endo, ando, meaning, jogging, etc. Right? Meant is the act, state or result of an action. Appointment,
tenemos el verbo appoint, que es citar, y appointment, que es la cita. Tenemos govern, que es gobierno como verbo, o gobernar, y government, que es el gobierno, the act or state. I've is the having the quality of. Tenemos el verbo create y tenemos creative. Tenemos divide y tenemos divisive, etc. Alright. Entonces, cuando se habla de sufijos, tiene que ver con gramática. Los prefijos me cambian el significado de las palabras. Alright. Entonces, esa sería la clase de hoy día, que tiene que ver con sufijos y prefijos. Entonces, en la actividad de aprendizaje van a aparecer algunas actividades que tienen que ver con identificar algunos sufijos, algunos prefijos y ponerlas en el orden correspondiente. Acá al final hay una imagen que tiene que ver básicamente con esta clase, cómo funcionan las palabras. Acá dice word parts are like parts of a puzzle, partes de un puzzle. Eso es lo que estamos construyendo acá con las palabras, un puzzle. Tenemos la raíz, que fue lo primero que vimos. Tenemos el prefijo, que modifica la acción y que va antes. Y tenemos el sufijo, que va después y me dice qué forma tiene la palabra gramaticalmente. Si es un verbo, una acción, un adjetivo, etc. Alright? Entonces, sufijos y prefijos. Nos estaríamos viendo en clase, chiquillos. Thank you very much. And keep studying. Don't forget to do your learning activities, alright? Okay, see you next time. Bye bye.